Disolver. Disolver temporalmente el Congreso de la República. También las plagio es copia. ¿Copia dice? Es terrible, ya. Qué hombre visionario ese cojudo. Sí, me declaro inocente, totalmente inocente. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Rajes del Oficio. El día de hoy estamos una vez más con Camila Bustamante, periodista y autora del libro Siervas. Camila, bienvenida una vez más al canal. Muchas gracias. No son temas muy gratos de conversar, pero es necesario con todo lo que viene pasando estos últimos días en torno al caso Sodalicio. Así es, y esta semana se ha desarrollado tanto en el caso de las fraternas como las siervas, nuevos testimonios que hemos recibido, y en el caso de las siervas, justo lo que nos une para conversar el día de hoy, el 30 de octubre, en el portal Info Vaticana, se publicó un artículo titulado El Cardenal Castillo Matasoglio y las siervas del Plan de Dios, que está firmado por Julio Gómez de San Martín. Mucho gusto desde acá al señor Gómez de San Martín, em, que creo que tiene bastantes elementos dignos de que conversemos, ya que se transgiversa muchos datos y se mienten otros flagrantemente. Cuando leí el artículo, de hecho, fue bastante chocante, em, porque no solamente tiene una visión sesgada, sino que, como tú dices, incluye muchas mentiras. Y a quien les afecta esto es a las víctimas, es a las sobrevivientes, a las chicas que han sido abusadas sexualmente, físicamente, que han sido maltratadas, alejadas de su familia. Esas son las personas que sufren con estos artículos que finalmente lo que hacen es quitarle el peso a sus denuncias, quitarle el peso a sus vivencias. Y tratar esto como si fuese nuevamente desde la trinchera, tratarlo como un caso de una guerra entre los buenos y los malos, y claramente eso hace mucho daño a la discusión que es necesaria tener, que es respecto a los abusos. Correcto. Justo estábamos hablando antes de iniciar la entrevista y hemos pensado en una metodología. Yo acá tengo el artículo completo, son 3 páginas de Word, así que para no aburrirlos hemos seleccionado algunos extractos que nos parecen interesantes. Yo los voy a leer citando exactamente lo que dicen y conversamos en base a estos extractos y vamos desmenuzando las partes que pueden tener vicios de verdad y las partes donde se miente flagrantemente y ir analizando el sesgo detrás del artículo del autor, si te parece bien. Perfecto, perfecto, sí. Sí. La primera parte que me parece digna de conversar es la siguiente, y cito, y es que señala, no promueven ninguna ideología, solo evangelizan con amor y ternura. Durante muchos años su alegría y su entrega generosa atrajeron a muchos jóvenes. Desgraciadamente había en su estilo de vida algunos defectos originados por su fundador, Luis Fernando Figari, por lo cual se les ha prohibido recibir nuevos ingresos, pese a que han existido solicitudes hasta hace 3 años en su situación, hasta que ésta se complica mucho por la falta de apoyo de la autoridad de la que dependen, que es el Arzobispado de Lima. ¿Qué opinas de este extracto, no? Bueno, lo primero es que al decir que no promueven ninguna ideología se está cayendo en una falacia porque claramente difunden una ideología y un estilo de vida católico que además se ampara en lo que llaman carisma sodalite, por lo tanto, esto de que evangelizan con amor y ternura, que es lo único que hacen, sí, puede que lo hagan, pero ideología detrás hay. Ahora, más allá de eso, hay un punto que me parece muy importante, que el autor del texto dice que en su estilo de vida, algunos defectos originados por su fundador, como que se transmitieron. Ya, aquí no estamos hablando de algunos defectos que se transmitieron y que son algunas características erradas de la institución. Estamos hablando de una cultura completa de abuso, una estructura que promueve, permite y encubre el abuso. No estamos hablando de algunos defectitos como, no sé, por ejemplo, si es que el fundador, no sé, le gustaba a lo mejor comer bien, entonces ellas están acostumbradas a comer bien. No, no estamos hablando de ese tipo de defectos, estamos hablando de una cultura de abuso. Me parece que es más allá que unos defectos. Por otro lado, dice que efectivamente recibían muchos ingresos, que eso es real. Las siervas llamaban mucho la atención en las jóvenes,
tenían un proceso de captación, esto no era automático, no era magia, había un proceso de captación que hacía que llegaran muchas jóvenes y efectivamente hace algún tiempo esto se complicó, pero no por la falta de apoyo de la autoridad de la que dependen, como dice el artículo, sino que porque salieron a la luz los casos de abuso de todo tipo de la institución. Em, Se dieron a conocer casos que algunos de ellos están en mi libro, hay algunos que han salido en otros testimonios en otros medios de comunicación, incluso acá en Chile en televisión. Estamos hablando de que personas que abusaron de otras, incluso no solo a índole sexual, sino que desde el aspecto, por ejemplo, de prohibirles acceder a tratamientos médicos para mejorar su salud. Entonces, no estamos hablando de que aquí hay una falta de apoyo de la autoridad, estamos hablando de abusos cometidos y en algunos casos de delitos. Entonces, claramente el autor omite esta información y transforma desde ya esto como una situación injusta como la que estuviesen viviendo las siervas hoy en día, cuando en realidad detrás hay sustento para la situación que viven y por suerte les prohibieron aceptar nuevos ingresos porque los abusos se han cometido hasta hace pocos años atrás. Imagínate si hoy día siguieran recibiendo gente, ¿de qué estaríamos hablando? Seguir exponiendo a las chicas a ser abusadas. Mm. En el siguiente párrafo, y acá no te voy a leer todo el párrafo porque me parece de los más flagrantes en cuanto a las medias verdades que se vierten, en algunos casos mentiras, así que te voy a ir leyendo fragmentos que me parece importante detenernos. Y el primero es, Figari fue el fundador de las siervas, pero mantuvo siempre cierta lejanía de ellas. ¿Esto es verdad, Camila? ¿Figari se mantuvo ajeno a las siervas? Esto es completamente falso. Figari, efectivamente, el fundador de la Sierva, las piensa de pies a cabeza, piensa el nombre, el uniforme, cómo se iban a ver, cómo se iban a vestir, qué iban a hacer, o sea, absolutamente todos los detalles de la Sierva, pero no mantuvo cierta lejanía. De hecho, yo pude entrevistar a gente que me corroboró, y esto más de, o sea, te estoy hablando de más de 30 personas, que por lo menos hasta el 2010 Figari mantenía una relación muy cercana con las siervas y no solamente como un padre fundador, sino que tomando decisiones respecto, por ejemplo, quiénes iban a fundar a ciertos países, quiénes estudiaban, qué estudiaban, decisiones hasta incluso de qué muebles poner en una casa, que me tocó un testimonio. Entonces, esto de que mantuvo lejanía es falso. Y con esto quizás me adelanto un poquitito, pero lo que dice el párrafo es que le delegó la Fundación Andrea García a AG, dice, em, que era una fraterna que pasó a ser la primera sierva. Eso es real, pero Figari en ese proceso siempre estuvo muy presente con las siervas en todas las decisiones. Entonces, esto de que mantuvo lejanía es totalmente falso. Ujú. Te tengo que confesar que una de las cosas que más, y aprovechando que te adelantaste un poco en el párrafo, una de las cosas que más me molestó de esta lectura es es la protección de los datos personales de Andrea García, usando Ujú. iniciales, como si la perpetuadora de muchos abusos sea su identidad tenga que ser protegida y no se piensa en las víctimas a las cuales se revictimiza con este texto, ¿no? Me parece una elección de Mm. protección de datos personales bien arbitraria, ¿no? Mira, yo en mi libro, cuando escribí Siervas, no hablé directamente de Andrea García, sino que hablé de AG, y a partir de eso mucha gente empezó a hablar de AG, pero todo el mundo sabe que es Andrea García. Andrea García efectivamente fue la primera sierva, fue a quien Luis Fernando Figari le pasó la posta, quien tuvo un poder totalmente absoluto en la institución por más de 20 años. Y yo creo que acá también hay un defecto que es tratar de, de- de hablar de esta teoría de la manzana podrida, como si Andrea García fuese la culpable de todo lo que ha pasado en las siervas y tratar de apartar a todas las demás de esta situación. De hecho, el párrafo dice, que te lo voy a leer textual, pero dice que transmitió a la Asociación de las Siervas algunos defectos y vicios que ella había aprendido a fijar y sobre todo en relación con el abuso de autoridad y el excesivo énfasis en una malentendida fortaleza humana. Nuevamente, y acá después dice que posteriormente Andrea García se alejó de la institución, abandonó
a las siervas, y queda la idea para quien, o sea, si hay alguien que no conoce el caso y se enfrenta por primera vez a este texto, que los defectos estuviesen asociados solo a esta persona y que después cuando esta persona se va, los defectos se van con ella, cuando en realidad no es así. Y cuando hablamos de que, no solo, que esto, aquí hubo abuso de autoridad, y que hubo un excesivo énfasis en una malentendida fortaleza humana, estamos hablando de, o sea, aquí esto me parece gravísimo porque el hecho de que te aparten de tu familia, el hecho de que te abusen sexualmente, el hecho de que te manipulen hasta el extremo de aceptar, por ejemplo, no recibir tratamientos médicos o tu medicina cuando tienes enfermedades graves, no se trata mal entender la fortaleza humana. Es un efecto de la situación de abuso de poder que vivían las siervas. Entonces no se trata aquí de un malentendido, se trata de abuso directamente. Además, siempre me sorprende, y creo que es a propósito de que justamente Andrea García haya abandonado las siervas, es como se le quiere pasar toda la responsabilidad a ella, y ella fue la culpable. El culpable no es Figari, el culpable es Andrea García por copiar las Exacto, malas características de Figari y pasarlas a las siervas, ¿no? Es como es a quien se usa de culpable siempre que hablamos de las siervas con la teoría que bien señalas de las manzanas podridas y no la cesta, ¿no? exactamente. Y eso también es bastante mentiroso, por decirlo de alguna manera, porque en las siervas no tenemos solo a Andrea García que abusó de otras chicas. Ujú. Tenemos otras autoridades de las siervas que han abusado de distinta manera y que han encubierto que incluso siguen dentro de la institución. Entonces no estamos hablando solo de Andrea García, se va Andrea García y se acaba el problema. Además, es súper importante recordar que cuando Andrea García se va de la institución, se va entre aplausos. El Consejo Superior le agradece por todos los años de entrega. Las monjas lloraban alrededor de ella porque dejaba la institución. Entonces, tampoco es que em, el acto de dejar la institución es en medio de una situación en donde se le exponen todas las situaciones de abuso que ha cometido, sino que es una situación totalmente manipulada para salir con las manos limpias. Camila, estábamos hablando justamente del siguiente párrafo y voy a saltarme una parte importante que está dentro de un paréntesis para que analicemos después, pero procedo a leer, ¿no? Hace pocos años, algunas ex miembros de las siervas comenzaron a presentar denuncias por abuso de autoridad y por sentir que se les había exigido una entrega inhumana, y lo ponen entre comillas el artículo, y a exigir compensaciones económicas, ¿no? Acá hay dos elementos. El Mm. primero es relativizar las denuncias que se hicieron, el contexto en el que se hicieron, tratar de menos los abusos, muy parecido a lo que hacen, por ejemplo, con José Enrique Escardó cuando él denuncia que le mezclaba el arroz con leche con ketchup y diciendo que estas cosas no son abusos y que son personas débiles. Y lo segundo es y exigir compensaciones económicas, que en el fondo lo que te dice es que estas personas están denunciando porque quieren plata, ¿no? Mm. Sí. Este es uno de los párrafos que más me indignó leer, sobre todo cuando habla de esto de que les han exigido una entrega inhumana, porque claramente este señor no entiende absolutamente nada de lo que significan los abusos, lo que significa ser abusado, lo que significa la gravedad de la situación. Habla de que hace algunos pocos años estas situaciones de denuncia comenzaron a ocurrir. Bueno, la primera denuncia es del 2016, y es precisamente en Chile. Luego del 2017 yo saqué el primer artículo en relación a las siervas acá en Chile. 2018 un grupo de siervas presentó una denuncia al arzobispado en Lima. El 2019 se presentan otras denuncias más presentadas por un grupo de ex siervas de aproximadamente 20 ex siervas. Entregan otra denuncia, otra carta al arzobispado de Lima. Acá en Chile se hacen también denuncias. Se hacen denuncias no solamente a las autoridades competentes, que son los arzobispado de los distintos países, sino que también a nivel interno. Entonces, estamos hablando primero que esto viene del 2016. Nadie escuchó las denuncias, más bien se manipuló para tapar estas denuncias. Em, y quiero recordar solamente que estas exigencias inhumanas, cuando habla de exigencias inhumanas, me parece que
se querrá referir a los abusos sexuales, por ejemplo, de los que fueron víctimas varias de las monjas, o el caso, por ejemplo, de una ex sierva que sufrió un accidente y quedó lisiada por el resto de su vida. Em, Supongo que eso es lo que para él es una exigencia inhumana, no muy distinta a la que se presenta en otras comunidades de ex religiosas. Em, el hecho de que no sean hechos muy distintos al de otras comunidades no le quita peso. Más bien, y es algo que también yo siempre he dicho, lo que pasa en las siervas no es algo, no es una excepción a la norma. Muchas comunidades de religiosas viven la misma situación y creo que esto incluso agrava más el hecho, porque nos damos cuenta que las monjas, las religiosas, están sometidas a un sistema que es totalmente inhumano, que es totalmente abusivo y que tiene que ser denunciado. Y si las denunciantes piden alguna compensación económica, que sé que además muchas se han restado de pedir compensación económica, es lo justo. Lo justo es que les pidan perdón, reconozcan el daño que les hicieron y que además existe una compensación económica. Le aviso a este señor autor de este texto que la persona, por ejemplo, que quedó lisiada jamás va a recuperar la movilidad como era antes. Las personas que fueron abusadas sexualmente jamás van a volver a vivir como si nunca las hubiesen abusado sexualmente. Las chicas que fueron encerradas por meses dentro de una habitación jamás van a olvidar esa experiencia. Ujú. Justamente en el párrafo entre estas dos ideas que estábamos conversando, se dice lo siguiente: Estas denuncias, haciendo referencia a las denuncias, no muy distintas a las denuncias que presentaron ex religiosas de congregaciones que nadie toca por tener fundadoras canonizadas. A mí siempre me sorprende cómo, por ejemplo, se ha golpeado mucho a Monseñor Castillo, próximo cardenal de Mm. Lima, por politizar el caso sodalicio y las causas del caso sodalicio cuando ellos usan argumentos bastante parecidos, como es el caso de decir de que no se toca a otras congregaciones por tener fundadoras canonizadas, ¿no? Y además lo que tú decías que es como normalizar los abusos y, Mm. el caso de las siervas no es tan grave porque las mismas denuncias hay en otro, ¿no? Y en vez de hacer un Sí. análisis correcto de... qué mal que pasa en todas partes y qué bueno que se sepan estas denuncias para corregir en general la situación de las monjas en la Exacto. iglesia. Pareciera que el autor lo que quiere transmitir es, este tema no es importante porque pasa en todas partes y entonces es normal. Exactamente, exactamente, y eso es sumamente grave. A mí me tocó hacer una entrevista, una investigación en una ocasión sobre los abusos en las misioneras de la caridad, Ujú, fundada por la Madre Teresa de Calcuta, que fue canonizada y todo, y que podríamos decir que es considerada una santa. ujú, Me tocó escribir denuncias sobre la institución. También fue un proceso muy difícil por el poder que tiene la institución. Em, y la verdad es que el hecho de que hoy día no tengamos causas fuertes, abiertas sobre las misioneras de la caridad, no nos debe hacer pensar que entonces es menos grave lo que está pasando con las siervas. Más bien, yo diría, ¿qué es lo que está pasando en la iglesia? Que las instituciones femeninas no están siendo fiscalizadas como otras. Y ahí yo creo que hay una visión bastante machista y que lo planteo también en mi libro, que es aceptar la vivencia de la mujer como en constante servicio, como en constante sufrimiento, como una persona sometida constantemente al abuso, al sacrificio extremo. Tenemos la visión de que eso es lo normal en la mujer, tenemos la visión de que eso es lo normal en las monjas y por lo tanto no hacemos nada. Y volviendo al carisma de Figari para fundar a las siervas, ella quería unas monjitas con hábito que los cuidaran de viejos, ¿no? Exacto, quería eso, quería eso de repente está en algunos comentarios. Mi teoría es que yo creo que quería más competir con el resto de la iglesia que otra cosa y cumplir con el check de que ya tenía sus monjas con hábito. Y justo hablando de machismo viene el siguiente párrafo, que tiene, te estoy sincero, es el que a mí más me impactó, sobre todo por la primera línea. Sin embargo,
Y leo textualmente: sin embargo, paradójicamente, el peor abuso de autoridad que han sufrido las siervas del plan de Dios a lo largo de su historia es el que está cometiendo en este momento el señor arzobispo de Lima, don Carlo Castillo Matasoglio, al empeñarse en la destrucción de esta institución, sin el menor atisbo de misericordia y con una actitud que bien podría calificarse de machista hacia unas mujeres que han entregado generosamente su vida al servicio de los pobres. ¿Qué opinas de estas afirmaciones? Bueno, es realmente indignante. Yo recuerdo que cuando leí esto, aquí tuve que parar de leer porque em, me, me movió profundamente. Y recordé el caso de una sierva, dos casos. Una ex sierva que terminó en una clínica psiquiátrica por los efectos de todo lo que había vivido. En una clínica psiquiátrica sola, sin dinero, en condiciones muy deplorables. Y recordé también el caso de una sierva que vivía en comunidad y que mientras vivía en comunidad se fue volviendo loca y fue agrediendo a sus compañeras. Empezó a tener arranques de locura, agredía a sus compañeras y entre todas trataban de contenerla por la presión bajo la que vivía, por la situación en la que ha vivido. Entonces, creo que el mayor abuso de autoridad, el mayor abuso que han sufrido las siervas es el abuso que han generado hacia adentro, em, las situaciones que han vivido tantas jóvenes son situaciones tan terribles em, que al leer párrafos como estos, en donde este señor dice que hoy día ellas están siendo abusadas por parte del arzobispo que no las quiere apoyar, me parece una falta de respeto total, una falta de empatía con las víctimas de abuso, es realmente no entender nada. Él habla de machismo. Creo que es importante tener una visión de género sobre este caso, por lo que te comentaba anteriormente, la visión que tenemos tradicional respecto a las mujeres en la iglesia, las mujeres consagradas, pero aquí no están siendo víctimas de ningún hecho de machismo, están siendo víctimas, si lo quisiéramos llamar de esa forma, de sus propios abusos, de sus propios delitos, incluso en algunos casos. Si hoy día están siendo tan juzgadas, si hoy día están siendo tan castigadas como se quiere dar la visión, es porque lo han hecho mal, es porque le han hecho daño a mucha gente, porque han abusado de mucha gente, no porque alguien les quiera hacer daño. Y acá hago referencia un ratito a la rama masculina del sodalicio y los procesos, y es que, claro, como los procesos que ellos han tenido de reforma y de justicia no han sido tales, cuando se aplican medidas que buscan reparar a las víctimas y parar que se sigan perpetuando abusos, se sorprenden y sienten que están siendo abusados, ¿no? Lo cual demuestra, Mm. y uso la palabra familia sodalite porque es el mismo autor al que se refiere a la familia sodalite en varios puntos del texto, que la familia sodalite siente que esto es un abuso y que claramente no han entendido el daño que han hecho. Mm. Totalmente. Cuando el poder deja de estar de tu lado, te sientes víctima. Ujú, Y es lo que está pasando con instituciones tan poderosas, tan fuertes como estas. En un momento ellos se consideraban una lumbrera, se consideraban los líderes, los que siempre tenían la razón, porque el poder los acompañaba. Y en ese momento decían, escuchemos a la Madre Iglesia, la Madre Iglesia nos respalda y el poder estaba de su lado, pero hoy día, cuando esta Madre Iglesia, que es su propia institución, dice, ojo, aquí hay algo que está pasando, tenemos que expulsar personas, tenemos que revisar, háganse cargo de lo que han hecho, pareciera que el poder de esta Madre Iglesia que los acogía deja de estar del lado de ellos y entonces ahora nosotros somos las víctimas. Y por eso es tan ujú, riesgoso este discurso, porque nuevamente volvemos a hablar desde las trincheras, desde los buenos, los malos, ujú. los que tienen el poder, los que no tienen el poder. Y aquí, independiente que hoy día las víctimas estén teniendo mayor espacios de visibilidad y más voz, siguen siendo víctimas. Jamás, ni aunque les pidan perdón 10.000 veces, ni aunque les paguen millones y millones,
jamás van a dejar de ser víctimas porque nada va a borrar lo que vivieron. Entonces, este ser humano no está entendiendo pero absolutamente nada de lo que está pasando. Y además, en ese mismo párrafo, quizás lo vas a leer ahora, demuestra un desconocimiento tremendo de todo el proceso que se ha vivido con las siervas. Exacto. Vamos justamente con este proceso iluminador para todos, que no sabíamos en qué estado estaban las siebras, y que él narra y dice que sin ningún tipo de sustento escrito y que a través de medios orales para que no quede constancia y pidiéndole a las siervas silencio y que no cuenten las condiciones que les ha puesto el arzobispo, próximamente cardenal, se les ha ofrecido tres alternativas: o abandonar la familia consagrada y regresar a su familia, buscar otra orden o congregación que quiera admitirlas, o comenzar alguna nueva fundación, pero con la condición de que sea fuera del Perú y sin proporcionarles ningún apoyo para las que deseen esa tercera opción. Tú que has investigado tanto a las siervas, ¿este es un testimonio veraz? ¿Es una fuente veraz? Sí, efectivamente se han ofrecido esos tres caminos. Ahora esto de que se esté diciendo oralmente para no dejar registro, no lo sé. Em, Me parece que de todas maneras lo plantea como si las estuviesen como acorralando, cuando ellas mismas fueron las que se acorralaron con todos los abusos y con todo el encubrimiento y la revictimización que han generado durante estos años hacia las víctimas. Es importante mencionarle a este señor que las siervas han tenido muchas oportunidades de enmendar y de cambiar lo que han vivido. El primer momento fue cuando estalló el caso Sodalicio, en donde lo que ellas prefirieron hacer fue eh, tratar de sacar a Luis Fernando de su historia, quemando fotos de Luis Fernando en su propia casa, eh, y dándole, pero con todo, a la banda Siervas, haciéndose famosas por todo el mundo. Eso es lo que hicieron cuando los sodalistas estaban en su peor momento, cuando estalló el caso Sodalicio. Las siervas que hicieron se engrandecieron, no hicieron ningún análisis crítico. Acá en Chile, un grupo de personas tratamos de hacerles ver que tenían que recapacitar. ¿Y qué pasó? Se fueron en contra de las chicas que quisieron denunciar, que quisieron contar lo que estaban viviendo, y hubo un pésimo trato. Han habido dos comisiones investigadoras hacia las siervas. La primera, que fue cuando estaba Cipriani, fue totalmente manipulada. Entonces, oportunidades han tenido. Luego una segunda comisión, luego una investigación, luego incluso cuando salió mi libro sacaron un comunicado del tipo pedimos perdón por haber hecho algunas cosas mal, no sé qué, pero nunca con una actitud sincera de arrepentimiento ni con una actitud totalmente reparadora, más bien siempre apuntando a proteger a la institución. Ujú. Em, y que hoy día les den estas tres oportunidades, a mí me parece que obviamente debe ser muy doloroso para quienes quedan dentro. Les dan la posibilidad de volver con la familia, la posibilidad de irse a otra congregación, lo que no debe ser un proceso corto, porque desde el aspecto religioso ellas tienen que tener un proceso que se le llama de discernimiento para ver si otra institución le responde a su llamado, etcétera. Y la otra alternativa, que es la que me parece más fatal de todas, es que armen algo fuera de Perú. Es como nos lavamos las manos en Perú, pum, tiramos el problema para afuera, lo escupimos hacia otro país, hacia otra frontera. Y aquí además el autor se queja de que sin ningún apoyo económico. O sea, perdón, pero ellas mismas se han estado blindando, dejando de lado algunos inmuebles, algunas cosas para que después no sean tan castigadas. Yo sí creo que las tres opciones son bastante dolorosas para las que quedan dentro, pero creo que ahí la iglesia sí debería hacerse mayormente responsable de lo que pase con las mujeres que están adentro. Porque como iglesia, ellos permitieron que las siervas permanecieran. Ellos permitieron durante todos estos años, desde el 2016 que están las primeras denuncias, que las cosas siguieran hasta como están hoy. Entonces tampoco puedes lavarte las manos y decir, bueno, arréglenselas solas. No. O sea, como iglesia también tiene que haber una responsabilidad y hacerse cargo de las personas. Si no, Mm. volvemos a generar otro abuso. Yo siempre que me preguntaban, sobre todo fuera del contexto del canal, qué debía pasar con el caso Sodalicio, yo decía que
vayan a otra congregación. No tenía en cuenta lo que tú me acabas de decir de que espiritualmente es un proceso complicado por este discernimiento de si le responde la otra congregación. No, para mí esa era la más factible y ahora me quedan dudas de que sea la más factible y que sea una buena opción. Em, la tercera opción sí me pareció claramente un lavado de manos por parte del arzobispado y que vayan a fregar a otro país con sus problemas y con lo que pasa Exacto. dentro de las siervas. Pero entonces ahora la duda que me queda es qué alternativa, y aprovechando el contexto de este artículo que claramente después seguiremos desengranando, que quedan bastantes partes resaltadas para conversar, pero ¿qué alternativas entonces queda? Y creo que esto no aplica solamente para las siervas, sino para las distintas ramas de la familia sodalite, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que las alternativas son bastante claras al decirles, como por ejemplo, que se vayan donde su familia y que dejen la institución, es básicamente desmantelar todo. Me lo imagino como una disolución. Yo creo que ese es un camino, la disolución de la institución. Por otro lado, el intentar reformarla, que vemos que con todo lo que ha pasado con el sodalicio y por cómo los vemos hoy, es bastante difícil creer en una reforma. Y el otro camino, efectivamente, pasarlas a otra institución o pasarlos a otra institución, eso va a depender de cada una de las personas que esté dentro. Para quienes creen en este aspecto de la vocación, no debe ser tan sencillo. Em, pero yo creo que más allá de las alternativas, que yo creo que la que hoy día más suena es la de la disolución, creo que más allá de las alternativas hay una parte de la que la Iglesia no se está haciendo cargo, que es qué pasa con esas personas que quedan desamparadas después. Porque hoy día todavía quedan monjas, todavía Mm, existen monjas dentro de la institución y no estamos hablando de que todas esas personas son personas malas y todas esas personas son personas abusadoras. Por lo tanto, como iglesia tú también vas a generar un daño, vas a ujú, generar un quiebre en la vida de estas personas. Entonces, creo que no solamente tenemos que hablar de si el camino es el cierre, cambiarlas de institución, sino que es, bueno, ¿cómo como iglesia me hago cargo de estas personas a las que les estoy quebrando su vida por los errores institucionales que cometió la misma organización? Creo que es más complejo que decir se cierra o las reformamos. mm. Em, Porque el daño que deben vivir, el sufrimiento que deben vivir las chicas que están dentro todavía debe ser tremendo. Entonces no es de un día a otro como que cerramos las puertas y se acabó, comenzamos de nuevo. No es tan fácil. Mm. Volviendo al artículo, después de lo que habíamos leído anteriormente, sí, una parte que trata de decir, pobrecitas, no las quieren apoyar económicamente para refundarse y hacer otra opción. Y después se señala lo siguiente, ¿no? No les han dado la oportunidad y la ayuda para hacer una revisión de su carisma y estilo de vida y seguir adelante, como se ha hecho con otras instituciones de la Iglesia. Y parecería que solo han sido víctimas de Figari y de la institución las que abandonaron el instituto echando pestes y no las que han preservado en el mismo, y no las que han preservado en el mismo, está redactado medio raro, supongo que se refiere a los que se han mantenido Sí, dentro de las siervas claro. por amor a Dios y al prójimo, y que al presente rondan el número de 60. Claro, otra vez relativiza a las víctimas y el proceso de las víctimas y cómo han y el proceso que han llevado, y no solamente en el caso de las que han denunciado contigo a través del libro, sino todas, y lo hemos visto también en el caso de las fraternas, como recién ahorita están en ese momento del proceso personal de superación de los abusos que vivieron para poder hablar y contar sus testimonios, sino que es como que equipara dolores, ¿no? Equipara el ser una víctima de abusos con no me quieren dar plata para irme a seguir haciendo las siervas, pero en otro país, y que ya el Perú y la iglesia peruana se libre del problema de las siervas, ¿no? Sí, aquí hay una visión también totalmente sectaria, desde el punto de vista que el que se va es el traidor que sale hablando pestes y el que Mm, se queda es el que permanece fiel en Dios. Ahí hay un componente que es terrible nuevamente. Todo este artículo es terrible, es vomitivo, pero acá tú logras ver la personalidad de esta persona que escribe, las creencias y los valores. Eh, Le vuelvo a recordar a esta persona, las personas que se fueron porque fueron abusadas.
fueron maltratadas físicamente, psicológicamente, abusadas sexualmente, separadas de sus familias, secuestradas. Por eso dejaron la institución. Algunas enfermas, solas, se fueron por eso, no porque no fueron fiel a Dios. Y todas ellas les ha costado tremendamente reconstruir su vida y tremendamente dar a conocer sus testimonios de vida. Y lo han hecho, y aquí esto te lo puedo asegurar porque me ha tocado hablar con muchísimas siervas que se han retirado de la institución, lo han hecho con la convicción de que su testimonio va a ayudar a que otras personas puedan enfrentar lo que también están viviendo. Eh, y de hecho muchas lo han hecho con temor de dañar a la iglesia. No quiero contar mi testimonio porque voy a dañar a la iglesia y yo no quiero eso. Son personas, muchas de ellas que siguen siendo católicas, que siguen asistiendo a misa, otras no, otras que están en otra religión o otras que simplemente no profesan alguna religión, pero eso no las hace tener un menor valor ni ser menos fieles. Más bien yo creo que las hace tremendamente valientes el haber sobrevivido a la institución, el haber sobrevivido al dar su testimonio y que las maltraten, donde incluso hoy día hay muchas que todavía tienen temor de hablar y dar su nombre porque no quieren que las persigan. Eso me parece súper importante. Y lo otro, este señor dice que nunca se les dio la oportunidad a las siervas de Mm. reformarse. Eso es mentira. Se hizo dos comisiones, se instaló un nuevo consejo. Oportunidades han tenido muchísimas, pero ellas no las han querido tomar. ¿Por qué? Porque están podridas desde lo más profundo, desde su fundación, desde su carisma, desde sus creencias. Em, es difícil reformar algo cuando está tan putrefacto por dentro, porque incluso los intentos que ellas han hecho por reformar no han tenido frutos positivos. Mm. Cami, acá tenía varios puntos resaltados, pero los voy a resumir en uno porque no me parece necesario entrar a detallar el análisis básico que hacen enumerando todas las cosas buenas que han hecho las siervas. Solamente antes de Ay, de hacerte pobre, los enfermos. Mm. Solo antes de hacerte la pregunta y hago una aclaración propia, a menos que yo me equivoque, hasta donde yo sé no hay un distrito de Huamanga en India, y acá este señor dice los siempre ignorados indios de Huamanga, entonces claramente se ve el talante de quien escribe el artículo refiriéndose a una comunidad peruana como indios 500 años después del descubrimiento de América. Entonces eso creo que también me parece importante anotarlo, pero claramente acá empieza a señalar que los que más están sufriendo con esta injusta decisión de que las siervas no puedan seguir y que no puedan aceptar nueva gente es el sufrimiento de los pobres a los que ellas han dedicado y que van quedando desamparados, ¿no? Entonces ahí hace un listado que no me parece importante entrar a detallar sobre todas Ujú. las cosas que han hecho a favor de los pobres. Y de Que nadie lo ahí, cuestiona, ¿eh? Nadie lo cuestiona, no. dicho sea de paso, o sea, pero tampoco podemos decir que porque ayudan a los pobres, entonces vamos a dejar que sigan violando, Mm, abusando sexualmente, maltratando físicamente a otras personas. Es como, sí. Y ese me para parece mí es el punto clave de por qué este artículo es importante conversar, sobre todo desde nuestra óptica del canal y el seguimiento que hemos hecho, y los comentarios que suelen haber en defensa del sodalicio, que se resume todo en una pregunta que hace, y discúlpame por ver el nombre del caballero, que hace el señor Gómez, que es la siguiente: es que no hay nada bueno en las siervas del plan de Dios que merezca ser conservado, aunque no simpatice con ellas, refiriéndose al supuesto odio que tendría el Monseñor Castillo con respecto a las siervas. Y esa para mí es la clave, porque creo que se relativiza mucho lo que pasa en el caso Sodalicio y las consecuencias que deberían haber, tratando de hacer un juego de balanza y de equiparar entre lo bueno y lo malo, cuando acá no pasa por contabilizar checks de cosas buenas y contabilizar checks de cosas malas, sino en una estructura que está contaminada y envenenada y que lamentablemente, pese a los frutos buenos que pueden salir, el árbol per se se encuentra manchado, probablemente de por vida, ante los, como tú ya has señalado, los no intentos o las no oportunidades que han tomado las siervas y las distintas ramas de la familia Sodalite por reformarse sinceramente, ¿no? No sé qué análisis haces tú de este enfoque de la defensa
mediática del sodalicio, que es el equiparamiento de lo bueno y lo malo. Mm. Sí, yo creo que nuevamente es riesgoso pararse desde ese lado, porque, desde ese ámbito, eh, porque, no sé, si nos ponemos en el caso, por ejemplo, de Luis Fernando Figari, dentro de todas sus cosas, los delitos que ha cometido, alguna vez algo bueno debe haber hecho. O sea, no sé, a lo mejor llevó a su mamá al doctor, no sé, estoy inventando, estoy dándote ejemplos Ujú, burdos, pero digo, eso no hace que entonces tengamos que validar todas las cosas malas que ha hecho. mm, Las siervas, yo no cuestiono el trabajo que han tenido con enfermos, con pobres. Creo que muchas siervas, muchas mujeres con una real creencia o sea, yo hablé con muchas que me decían, yo me hice sierva porque quería trabajar para los pobres y los enfermos, para los abandonados. Eso yo creo que es lo más puro eh, que he podido descubrir en el deseo de ser sierva. mm, Sin embargo, eso no se condice con la realidad que vivía la institución, con la estructura que formó, con el comportamiento que generó. Y nuevamente acá es importante entender que cuando uno habla de estas instituciones, uno no habla de buenos y malos, siervas malas, siervas buenas, no. Incluso Rocío Figueroa lo comentó hace un tiempo en un artículo, donde ella decía, yo también le hice daño a algunas personas, o sea, quienes hemos sido abusados también de alguna manera hemos abusado de otros o hemos hecho daño a otros, porque tú estás metido en la misma cultura. Por lo tanto, no se trata de que tengamos que hacer una balanza, pongamos acá todo lo bueno que han hecho, todo lo malo y veamos cuál de las dos gana para ver si sigue o no sigue. Em, de hecho, esa visión nuevamente es desde la trinchera, es de la teoría del empate. ¿Violaste a alguien? Ah, sí, pero también cuidé a un enfermo que estaba en un hospital. Ah, bueno, entonces se omite la violación y elevamos esto. O sea, esa visión es totalmente incorrecta. em, y hasta se lo podríamos plantear de manera contraria, como cuando él dice como que nadie considera a los pobres que han ayudado. Bueno, usted, señor, el que escribió el artículo, ¿alguna vez ha sentido empatía por estas mujeres que fueron abusadas? ¿Alguna vez se ha puesto en los zapatos de estas personas? ¿Qué hacemos con esa gente? mm, Que también es gente necesitada, que también es gente que hoy día requiere, incluso si lo vemos desde una óptica como cristiana, católica, probablemente todas estas víctimas hoy día estarían en la cruz con Cristo, como lo dirían las siervas, por ejemplo. No solo los pobres y los enfermos están ahí, están también las víctimas, están los abusados. Entonces, esta teoría del empate, de hice algo bueno, pero entonces omíteme lo malo, me parece que es muy riesgosa y totalmente falaz. mm. Y de ahí, y no sé si te interesa profundizar más, habla, ya empieza a hablar de un tema más teológico, que yo no voy a cometer los errores de este señor, yo no soy teólogo y tampoco soy católico, entonces, y hago la aclaración, entonces, claramente como conversábamos antes con el tema de que para mí me parecía muy fácil que simplemente pase en otra organización, claro, desde una óptica católica, comprendo la dificultad que debe tener, ¿no? Pero habla sobre el carisma y sobre que pese a que el fundador pueda ser un pecador y haber cometido errores, no dice delitos, pero dice errores, que también Bueno, ahí ves otro matiz. es Mm, parte de la narrativa que se usa para trivializar y sí. lo que pasó dentro del Sodalicio, pero que pese a los errores que cometió Luis Fernando Figori, él fue un instrumento del Espíritu Santo para darle carisma a las organizaciones que fundó, pero que sus delitos o sus pecados no se traspasan a las organizaciones fundadas porque eso fue obra del Espíritu Santo. Yo no sé si a los católicos les gustaría que esto se planteara como que Luis Fernando Figari fue un enviado del demonio para que se cometieran todos estos abusos y ensuciaran toda la institución. Mm, Eh, es plantearlo desde el otro lado y es totalmente ilógico. Lamentablemente, Luis Fernando Figari fundó una institución y no fue una persona que quedó aparte de la institución, aparte de la obra. Em, Fue una persona que sí traspasó una cultura, obviamente no lo hizo solo y eso nuevamente es súper importante acá, tener en cuenta que no podemos caer en la teoría de las manzanas podridas. Sacamos a Luis Fernando Figari, entonces toda la obra es buena. No,
han cometido abuso contra otras personas. Tenemos una cultura verticalista, una cultura donde se fomenta el abuso de poder, donde se fomenta el encubrimiento, donde se fomenta el abuso, el maltrato. Entonces, no estamos hablando de que si sacamos a Figari la obra queda limpia, o como si sacáramos a Andrea García la obra queda limpia, no, porque esto se traspasó de manera horizontal y vertical la cultura de abuso. Y eso es lo que más cuestiona, yo creo, hoy día, y eso es lo que hace preguntarse si realmente la institución se puede reformar o no. Cuando la transferencia de la cultura ha sido tan fuerte, ¿realmente podemos hacer una transformación? ¿Y Mm. por qué te lo digo? Este último tiempo ha sido muy doloroso, yo creo que para las víctimas. De hecho, yo converso a diario con muchas de ellas, no solo de las siervas, sino de las fraternas, del sodalicio. Toda esta campaña en redes sociales, entre comillas, como mediática, de defensa a la institución. Un sacerdote que sale hablando en una iglesia que nuevamente estos bandos de buenos y malos, aplicando casi que la teoría marxista ante esta situación. Gente que hace el rosario por la familia espiritual, no sé qué. Y ahí nuevamente decimos, y personas que dicen, hoy día me avergüenza mi iglesia porque están haciendo esto, pero estas personas jamás han dicho, oye, comparto el testimonio de una de estas víctimas, o me avergüenza mi iglesia porque generó esta institución, o sea, porque generó este daño acá en esta persona. Jamás lo han dicho. Entonces, ¿de qué lugar estás? Nuevamente estamos Mm. en la teoría de los bandos. Y me pregunto si estas personas son más sodalites que católicas, o sea, como que Mm. miremos a la Madre Iglesia, pero cuando la Madre Iglesia dice, ojo, aquí hay problemas, entonces no la miramos tanto y me avergüenza esta Madre Iglesia. Entonces, es un comportamiento eh, muy sectario, muy cerrado, es un comportamiento de defensa de la institución por sobre la defensa de las personas y por sobre la dignidad de las personas. Me gustaría que estas personas compartieran incluso las entrevistas que tú has hecho a víctimas, a ver qué es lo que dicen, porque más bien la respuesta con la que te salen es, no necesito ver estos testimonios, no necesito escuchar esto. Sí, lo necesitas porque tienes que empatizar. Y es lo mismo que si lo ponemos dentro de esta cultura cristiana, esta cultura católica, es lo mismo que diría Jesús, podríamos decirlo, como cuando estuve enfermo me sanaste, cuando tuve sed me diste de beber. Bueno, cuando estuve abusado, me tendiste la mano, cuando fui abusado, me creíste, me escuchaste. Probablemente la respuesta va a ser no. Entonces, esa misma teoría que ellos difunden sobre la visión de Cristo, sobre el sufrimiento de Cristo, deberían aplicarla en este momento también hacia las víctimas. Y eso no es lo que estamos viendo. Ujú. Me quedo con esa frase de más sodalites que católicos, ¿no? Que no es primera vez que se dice, pero que creo que con la actitud que hemos visto en los últimos días lo resalta bien, ¿no? Y tú compartiste en tu Instagram un comunicado donde justamente decía esto, ¿no? Que ellos juntan a rezar rosarios por la familia espiritual y por la familia sodalite, pero no hay no hay una universalidad en sus pedidos, ¿no? Es como que recemos por nosotros y no por la Yo iglesia en quisiera saber general. cuántas veces se han juntado a rezar el rosario por todas las víctimas de abuso del sodalicio, Mm, o cuántas veces se han dedicado homilías por las víctimas del sodalicio. mm, Salimos a hablar solamente cuando nos sentimos atacados. Y eso esa indolencia es la que yo creo que genera mayor indignación y mayor sufrimiento en las víctimas, porque a pesar de todo el tiempo que ha pasado, pareciera como si el caso estuviese recién saliendo, porque estamos con las mismas actitudes que había el 2015, mm. que donde se daban las peleas por Facebook, hoy día las peleas se dan por Instagram, por Twitter o X. Y es como, ¿quién habla más fuerte? ¿Quién levanta más la voz? Pero aquí necesitamos escuchar a las víctimas. Ujú. No sé, Camila, yo ya no resalté nada más. No sé si para ti hay Mm. alguna otra parte que tendríamos que conversar o destacar del artículo o consideras que ya está, ya está satisfecha con la respuesta al artículo de este Sí. señor. No, es lamentable tener que hacer una nota sobre esto,
una entrevista sobre este artículo, pero creo que es demasiado necesario porque, y aquí este artículo sale en, ¿cómo se llama el medio? Info Vaticana. En Info Vaticana, y yo digo la responsabilidad también de Info Vaticana de subir este tipo de cosas. Mm, em, Nuevamente, no es solamente el señor quien la escribió, sino que hubo alguien que la aceptó, la publicó ujú, eh, y- con conciencia de lo que decía ahí. Em, Me genera mucho ruido eso. Ese ataque tan directo, tan gratuito a las víctimas eh, en medios formales, en medios oficiales. Nuevamente me pregunto, bueno, ¿realmente se han invertido los papeles del poder? mm. O sea, ¿quién es este señor y cuál es su... ¿A usted quién lo conoce? Como, por qué tenemos que enfrentarnos a esta situación? ¿Por qué las víctimas se tienen que enfrentar a esta situación? Efectivamente existe la libertad de expresión Ujú. y todos podemos opinar lo que queramos, de un lado, de otro, del medio, de lo que sea, pero ojo con cómo seguimos dañando a los sobrevivientes. Em, Cuando pensábamos que por fin íbamos a dar por cerrada esta historia, hoy día se abren nuevos casos porque sigue siendo una historia reciente y las víctimas de abuso necesitan varios años para poder reconocerse víctimas, reconocer lo que les ha pasado y sacarlo a la luz. Creo que nos queda un trecho bien grande y qué pena que sea en un clima tan violento como este, como el que promueve este señor que escribe este artículo. Sí, y yo quiero dejar la aclaración, no quiero que el señor Julio Gómez de San Martín se crea más importante de lo que es. No es que le estemos respondiendo a él No, directamente, sino que creo que nos ha permitido conversar de un montón de narrativas que se usan como exacto. insumo para tratar de justificar al sodalicio, atacar a las víctimas, atacar a a la misión Ciclona Bertomeu. Entonces, creo que este señor, el único buen trabajo que ha hecho es en una sola columna Reunir ponernos, todo. nos ha hecho el trabajo fácil de no tener que entrar a X y buscar en los diferentes Exacto. sodalites o sodatroles o miembros de la familia sodalite que defienden al sodalicio, sino que nos ha resumido perfectamente en un solo artículo todos los argumentos que han usado y que vemos en los comentarios del canal y tú verás en tus redes para defender a la institución, ¿no? Sí. Y aquí solamente quiero recalcar una última cosa. Em, Esta entrevista o estas conversaciones no son en contra em, de la gente que es parte del sodalicio. Mm, O sea, yo tengo a mí gente amiga que sigue perteneciendo al MBC. Es muy difícil la amistad, por supuesto, en este momento, pero siguen perteneciendo al MBC, siguen perteneciendo al sodalicio. Y esto no es en contra de la persona, es en contra de la actitud indolente hacia los casos de abuso, hacia las personas que han sido maltratadas y han sido abusadas. Em, Porque no podemos hablar de la trinchera, tenemos que poner a las personas en el centro. Ellos que además son católicos y consideran que la vida es algo tan valioso, bueno, aquí es donde viene la pregunta, bueno, ¿qué vidas son más valiosas? Eh, Entonces tenemos que poner en el centro a las personas, poner en el centro a las víctimas em, y plantearlos desde la mirada hacia ellos, no desde la trinchera. mm. Bueno, Camila, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, una vez más en el canal. Eh, Gracias también por darte un tiempo esta semana que ha sido complicada para ti laboralmente, pero también por emocionalmente por todo lo que se ha sabido Sí. de los abusos que se perpetuaron dentro de la familia Sodalite y que tal vez hace unas semanas ignorábamos. Y nada, esperemos tenerte pronto otra vez por acá para seguir conversando si así es necesario. Muchas gracias por la entrevista, Armando. Ujú. Con ustedes, amigos, recuerden si esta entrevista les gustó, le pueden dar like, compartirla si consideran que la información acá vertida es importante. Y recuerden que para apoyarnos a seguir haciendo periodismo independiente pueden ayudarnos a través del Yape, de nuestro Patreon, de los miembros del canal o a través de nuestro PayPal. Eso ha sido todo por hoy y nos vemos la próxima. ¡Chao!